Tal como anunciamos en los avances, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana. Estamos hablando del economista Ernesto Talvi, director de Ceres. Que decir director de Ceres también es hablar de varios proyectos que surgen desde Ceres, más allá de interpretar la realidad económica y social, y que tienen que ver en muchos casos con la educación y con el futuro de las nuevas generaciones. Bienvenido, Talvi, ¿cómo le va? Buen día y muchas gracias por la invitación. Encantado. Permitirnos estar aquí. Bueno, sin duda que para plantearle la primera pregunta, porque la idea es continuar con lo que viene haciendo por todo el país, con estos encuentros ciudadanos, que es en definitiva plantear el tema de la educación. Ahora justo estamos envueltos en toda la polémica de los resultados de las pruebas PISA, de la interpretación que se hizo al respecto por parte de las autoridades de la ANEP. Quisiéramos no queremos profundizar tampoco en este asunto de los PISA únicamente, porque hay otros temas para abordar, pero en definitiva, ¿qué conclusión desde su punto de vista es la adecuada o la certera con respecto a lo que ocurrió con los resultados? Primero, y para que la gente lo entienda, estas pruebas son pruebas de evaluación internacional en matemáticas, ciencia y comprensión lectora, en la que participan más de casi 70 países en el mundo, que se administran desde la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en París. O sea que son pruebas muy serias, con una metodología sistemática, comparables a través del tiempo. Yo diría que las conclusiones a sacar son las siguientes. La primera es que la situación del Uruguay es seria. Tenemos más del 50% de nuestros jóvenes que, de acuerdo a los resultados de estas pruebas, no reúnen las destrezas mínimas para insertarse en la vida laboral ni en la sociedad del conocimiento. Eso es así. Eso es donde estamos. La pregunta es, ¿hubo mejoras? Nosotros estamos participando en estas pruebas desde el año 2003 y venimos empeorando desde entonces. La respuesta es, si se mira con cuidado, no las hubo, porque PISA hizo un cambio de metodología en el trato de las preguntas que no se responden, y ese cambio de metodología indujo unas mejoras que, cuando uno corrige por ese cambio, desaparecen por completo. O sea que mejoras notorias no hubo en ninguna de las tres disciplinas, ni matemáticas, ni ciencia, ni comprensión lectora. Y lo otro que no hubo es una mejora de la posición relativa de Uruguay en la comparación con otros países. Uruguay sigue, junto con el resto de los países latinoamericanos, en el fondo de la tabla. Así que creo, y esto, Soledad, que no se interprete como una crítica al gobierno ni a las autoridades de turno. Este es un problema que viene de larga data, en el que hemos ido cayendo año tras año y empeorando año tras año. Tenemos que mirar la realidad de frente, porque acá, y reconocerla como tal, porque tenemos un problema muy serio, y tenemos un problema muy serio que tenemos que resolver. Y lamentablemente estamos de brazos cruzados y vamos a perder otro quinquenio sin que se haga nada significativo en un terreno donde hay mucho trabajo por hacer y donde nos va la vida como sociedad. Porque el fracaso que estamos teniendo en materia educativa no solamente está comprometiendo las futuras generaciones para que puedan insertarse en la economía del siglo XXI, está comprometiendo el tejido social, porque en los contextos más vulnerables es donde el fracaso educativo es gigantesco. Ahí menos de 2 de cada 10 terminan el liceo, y más del 80% no reúnen las destrezas para poder ser empleables por la economía formal. En ese sentido, los indicadores en materia de deserción, ¿siguen en el mismo nivel que hace años o han empeorado? Los indicadores de deserción son altísimos. Apenas, y esto es una cifra que se sabe poco, 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo. Es bajísima. Eso implica que el nivel promedio de educación que tiene un joven hoy que va a ingresar a la fuerza de trabajo es de 8 años y medio, promedialmente, o sea que ni siquiera es ciclo básico terminado.
Esto se compara con una educación promedio del trabajador promedio, del joven promedio en los países desarrollados de 14 años y medio. O sea, la mitad. Nos llevan una carrera universitaria y un posgrado de ventaja. En una sociedad donde estamos sustituyendo, se han sustituido después de la revolución industrial músculos por máquinas, y ahora con la revolución digital y del conocimiento estamos sustituyendo cerebros por máquinas. Entonces, ¿qué nos va quedando a los seres humanos? Sí, cuanto menos formación, además. Exactamente. Está claro. La capacidad analítica, la capacidad de crear, la capacidad de emprender, de innovar, de empatizar con el otro, de trabajar en equipo, de adaptarse a circunstancias cambiantes, todo eso se forma. Pero nosotros no estamos ni siquiera rindiendo, nuestros jóvenes no están rindiendo en los estándares de la economía del siglo XX. Sí, además usted una vez marcó un paralelismo interesante en cómo después la falta de oportunidades, esto de no tener formación, falta de oportunidades, desempleo, marginalidad, droga, pobreza, delincuencia, o sea, cómo después todo también se va enramando, ¿no?, en una situación social que no se soluciona de un día para el otro. Con respecto a la propuesta concreta también que proponen a todo esto para empezar a aportar en materia de educación, usted habla de 136 liceos modelos en contexto crítico. ¿A qué refiere específicamente con ese plan de ataque a la marginalidad como propone en materia de oportunidad educativa? Esto apunta a resolver uno de los problemas de las dimensiones de la educación, que es lo que nosotros entendemos es la emergencia, que es lo que está ocurriendo en las comunidades deprimidas. Los guetos, no nos gusta llamarle así, pero eso es en lo que se han transformado. Lugares donde no hay esperanza, donde no hay futuro, donde los jóvenes desertan el sistema educativo y donde finalmente o quedan condenados a la informalidad o a depender del Estado o a elegir el delito como forma de vida, y en particular las formas más lucrativas del delito, que es el tráfico y la distribución de drogas, y por ende las narcomafias se han instalado como una realidad en nuestro país y son hoy empleadores atractivos para estos jóvenes. Hay que ofrecer un futuro. De la manera que lo estamos haciendo, no lo estamos logrando. Entonces hay experiencias extraordinarias en el mundo y aquí, por suerte, de modelos de gestión en contextos vulnerables que son muy distintos de lo que estamos haciendo hoy. Por eso nosotros decimos hay que hacer un plan de saturación, para hablar en términos policiales, de liceos públicos modelo. Con participación público-privada. Nosotros decimos que tienen que ser públicos. La comunidad con experiencias extraordinarias como las de Jubilar, de Impulso, de Providencia, de Ánima, del Liceo Espigas, en fin, han mostrado un camino donde se logran resultados extraordinarios en contextos muy complejos para darles a todos estos jóvenes un futuro, no solo porque se los forma académicamente con un estándar de calidad y con niveles de exigencia muy altos, sino que además son proyectos de contención, proyectos que incorporan a la familia para que se comprometa con el éxito académico de sus hijos, que incorporan a la comunidad. Esto es académico, pedagógico, es contención para el chico, es familia, es comunidad, es un dínamo de luz en cada uno de estos barrios, y estamos proponiendo que esto se generalice con recursos públicos. La comunidad puede mostrar que las cosas se pueden hacer distinto y se pueden hacer mejor, pero no puede resolver el problema. Necesitamos movilizarlo a gran escala con recursos públicos. Nosotros proponemos instalar 136 liceos en todos los barrios vulnerables del país y gestionados desde el Plan Ceibal. Le llamamos los liceos Ceibal porque el grado de complejidad que requiere el manejo de estas instituciones en contextos vulnerables, el grado de especificidad y flexibilidad que necesitan, por más que la ANEP quisiera con su estructura jurídico-normativa, no podría hacerlo. Entonces, hay que hacerlo en cooperación con la ANEP porque los docentes y los directores y el personal docente va a ser el que está hoy trabajando en la ANEP, pero desde un lugar en que esto se pueda manejar con la flexibilidad, con la rapidez, con la eficacia que se necesita para generar resultados rápidos. Claro, atacando emergencias que los propios docentes en esos contextos denuncian, ¿no? O sea, primero alimentarlos,
poder darles también hasta ese tipo de servicio básico, ¿no? Soledad, es un muy buen punto, son 10 horas de clase al día, clase los sábados, liceo de verano, tienen muy pocas vacaciones, alimentación, allí desayunan, almuerzan y toman la merienda, atención en salud física, odontológica, oftalmológica, psicológica. Estamos hablando de ese grado de especialización en los centros. Es impresionante y es clases chicas, tutorías individualizadas para los que tienen problemas de conductas y aprendizajes, educación en valores, cuidado del lenguaje, cuidado del aspecto personal, respeto por los mayores, que, en fin, el construir una disciplina de trabajo, el tener técnicas de aula para jóvenes que vienen en condiciones, que no vienen en buenas condiciones de concentrarse y de aprender. A veces vienen con problemas de nutrición, con problemas físicos, con problemas psicológicos. Es todo un modelo de gestión absoluta y totalmente distinto que el que hoy tenemos. Y por suerte tenemos la vacuna contra esta patología que está destrozando el tejido social y, como tú bien decías, Soledad, generando fragmentación, marginalidad y toda la secuela de delito, violencia y droga que está detrás. Si vamos a resolver de fondo el problema de la violencia en la sociedad, tenemos que atacar el problema de fondo, que es la educación en contextos vulnerables, de calidad, para darles a estos jóvenes una esperanza, un futuro. Una niña de tercer año que estudia en Impulso nos decía, le preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando termines? Está en tercero. Dice, voy a ser pediatra. Pediatra, digo, pero ya sabés que vas a estudiar medicina y además que vas a ser pediatra. La gente normalmente demora en decir, sí, voy a ser pediatra porque me gustan los niños. Y además voy a estudiar tecnología porque en el futuro se va a aplicar mucha tecnología al ejercicio de la medicina. Una niña de Casaballe en tercer año que se está viendo a sí misma con un futuro luminoso. Estos jóvenes, cuando entraron en primer año, 5 de cada 100, porque hicimos encuestas al respecto, 1 a 1, concebían la palabra futuro. Se veían a sí mismos como profesionales universitarios o como haciendo una carrera terciaria no universitaria. No concebían la palabra futuro como la concebimos nosotros. Para ellos no hay futuro porque no saben siquiera si van a estar vivos la semana que viene. Claro, Talvi, y en ese sentido, usted decía, vamos camino a perder otro quinquenio, ¿y ha encontrado un mínimo de voluntad política o de acercamiento, de diálogo para comenzar a concretar este proyecto? ¿Y a qué plazo se podría hablar? ¿Y por qué lo podría costear además el Estado? Usted habla de 240 millones de dólares al año, ¿no? ¿Y por qué eso sería posible igual así con esta cifra de llevar adelante? Son dos preguntas interesantísimas. Contesto primero la tuya, Soledad, si nos sacamos los números de arriba. Prácticamente esto no tendría costo, porque estos liceos, como tienen ese modelo de gestión tan amplio, cuestan $4.800 por alumno por año. Y eso se compara habitualmente con los $2.300 por alumno por año que cuesta un estudiante en ANEP, en la Administración Nacional de la Enseñanza Pública. Entonces, aunque fuera más caro, valdría la pena. Porque acá nos va la convivencia armónica, el tejido social del Uruguay, que tenemos que recuperar. Y esta es la última generación que va a poder recuperarlo, porque todavía tenemos el recuerdo de ese Uruguay que convivía en armonía. La generación más joven vio otra cosa. La que van a ver tus hijos, Soledad, y la que están viendo mis hijos. Un Uruguay fragmentado, crispado, violento. Para ellos lo que pasó en el Clásico el domingo de hace 10 días es lo natural. Para nosotros que nos criamos en otro Uruguay eso no es natural y nos indignamos y no lo aceptamos. Cuando se pierde esa capacidad de indignación, estamos fritos. Hay un Uruguay que todavía vive en la mente que no podemos dejar ir. Entonces valdría la pena aunque fuera más caro, pero no lo es porque ANEP tiene mucha repetición. Entonces un joven demora 6 años en hacer 4.
Entonces está usando recursos del sistema por 6 años. ANEP tiene mucha deserción. Se van 4 de cada 10 antes de llegar a cuarto año. Entonces están en el sistema usando recursos, pero no se los logra graduar. Cuando uno mira el gasto por alumno por año que hace ANEP para egresar a un joven de cuarto es de $4.500 por alumno. Entonces, por la misma plata, por alumno, podríamos estar teniendo estudiantes que se gradúan en tiempo y forma, no repiten, no desertan, que tienen el triple de horas de clase, que tienen una currícula mucho más rica, que tienen un programa de atención de la salud y alimentario mucho más focalizado, que tienen un proyecto de incorporación de la familia y de la comunidad que los apoya en sus logros. En definitiva, estaríamos preparando a estos jóvenes para la vida y para integrarse dignamente en la sociedad. Si es tomado por la comunidad política, la respuesta que te doy, Cristian, es la razón por la que decidimos iniciar este proyecto Encuentros Ciudadanos y dejar de hablarle solo de las élites y salir a recorrer todo el país y los barrios de Montevideo para hablar directamente con los ciudadanos, conversar, aprender y compartir nuestros sueños, nuestra visión de país, nuestras propuestas, es justamente para que la gente pueda visualizar que hay un Uruguay posible y que hay un Uruguay mejor, pero que para alcanzarlo necesitamos cambios que son impostergables. El de la educación, el primero de todos. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, que haya una conciencia colectiva, masiva de la gente, para que seamos los ciudadanos finalmente los que les demandemos al liderazgo político acción en estas materias, porque al fin y al cabo los gobiernos son electos para representar a los ciudadanos. Tienen un mandato ciudadano para gobernar en el interés de la colectividad. Tienen en la Constitución y la ley de su lado. No es admisible que se diga que por obstáculos corporativos no vamos a hacer lo que éticamente debe hacerse en representación de la comunidad que eligió al gobierno o a los gobiernos que tenemos. Claro, tal vez, pero en ese sentido la comunidad, hoy por hoy en esos encuentros, se lo manifiesta así abiertamente, porque también los uruguayos a veces estamos en una inercia en la cual, bueno, esto ya lo conocemos, este tipo de plan de estudio, este tipo de impartir educación, ya lo conocemos, muchas veces entramos en esa mentalidad de, bueno, esto relativamente funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Qué es lo que le manifiesta a la gente en el cara a cara? Absolutamente el sentimiento contrario, Cristian. La gente tiene claro que esto no funciona, la gente tiene claro que tenemos un problema, la gente está dispuesta a escuchar propuestas concretas, factibles, financiables, que hayan sido éxito allí donde se aplicaron, o sea que no es estas propuestas de cambio no están basadas en pensamiento mágico, ni en eslóganes, ni en utopías, están basados en mucho trabajo de muchos años. Y a mí una de las cosas más extraordinarias que nos ha pasado en esta recorrida por 14 departamentos durante este año, que va a seguir por todo el año que viene y por los primeros meses del 2018, es justamente ver cuán receptiva está la gente para cambiar si se le plantean cambios serios que la gente pueda visualizar y tocar. Yo no me olvido jamás de lo que me dijo una señora al final de uno de estos encuentros que empiezan con una charla, pero luego hay una ronda de preguntas y respuestas prolongada que siempre tenemos que interrumpir porque si no seguiríamos hasta altísimas horas de la noche. Esa avidez hay por la cuestión en las que nos importa todo, en las cuestiones que nos importan a los ciudadanos. Me decía, doctor, mire, vine muy angustiada por la situación del país a escucharlo y me voy muy esperanzada. Me dice, nunca pensé que la angustia y la esperanza pudieran estar tan cerca. Y la verdad que si eso es el efecto que estamos logrando en mucha gente, y por eso los invitamos a seguir el diálogo y la conversación por el Facebook Encuentros Ciudadanos Uruguay, por el Twitter Encuentros Ciudadanos Uruguay. Esto es simplemente, lo presencial es el comienzo de una conversación.
Y la en fin, presión vamos a generar podemos llegar a generar un suficiente grado de conciencia de que no solamente tenemos algunos problemas graves que resolver de manera impostergable, sino que las soluciones están al alcance de la mano. La presión social, sobre todo, propone como el gran motor de cambio en el accionar político, ¿no? El tema de la ciudadanía, y desde allí mucho más, porque siempre estas cosas, después lo que se escucha es la intencionalidad política que hay detrás, ¿no? Cuando usted propone estos 136 liceos modelos, inmediatamente las voces oficiales quizás hablan ya de una intencionalidad política. En un momento también se lo vinculó como posible candidato incluso dentro del Partido Colorado. El propio Jorge Valle, ¿verdad?, en su momento también lo supo distinguir de esa forma. ¿Qué salvedad le gustaría dejar en claro también cuando se dice, bueno, se está haciendo política o se está haciendo campaña política, si se quiere, con este tipo de anuncios e iniciativas? ¿Cómo no, Soledad? Esto es lo que nosotros estamos tratando de incidir en las decisiones políticas, porque eso es el rol de Ceres desde siempre y en los 19 años que me ha tocado dirigirlo. Esto es lo que hacemos siempre. Hemos cambiado, y por eso la estrategia de simplemente ser, como digo, mayoristas de las ideas, hablarle a las élites en la convicción de que las élites son las que tienen la posibilidad de transformar ideas en decisiones, para hablarle a los ciudadanos que hoy se sienten muy empoderados, que se sienten con la posibilidad de expresarse de manera directa a través de los mecanismos extraordinariamente amplios que hoy tenemos por la vía de las redes, pero que a la vez tenemos que ser cuidadosos de preservar y cuidar una institucionalidad que es extraordinariamente rica. El Uruguay, por suerte, tiene partidos políticos fuertes con los que la gente se siente representada. Y por ende, lo que tenemos que lograr es que la gente exija a sus líderes, por los canales cívicos, republicanos, institucionales, ciertos cambios que entendemos son impostergables, y creo que eso va a ayudar a los delegados políticos quizás a absorber algunas de estas propuestas o algunas mejores, porque no pretendemos tener la verdad revelada. Así que es para iniciar una conversación, para iniciar una discusión, pero no una discusión sobre eslóganes, sobre propuestas concretas. Esta es una propuesta concreta, estudiada, cuantificada en su evaluación, en sus impactos, en su costo. Si hay otra mejor, bienvenida sea. Pero discutamos sobre la base de propuestas que apunten a resolver los problemas graves que tiene el país. El doctor Jorge Valle se enamoró de este proyecto y nos honró con haber considerado que nosotros podríamos estar a la altura de semejante responsabilidad como la de una candidatura presidencial. Y yo se lo agradezco, pero esto es lo que Ceres ha hecho por 19 años y esto es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo esto desde la sociedad civil. Estamos organizando estos eventos con la sociedad civil, no de la mano de ningún partido, no de la mano de ninguna estructura política. Y esto es lo que tenemos ilusión de seguir haciendo y lo que vamos a seguir haciendo por el futuro previsible. El economista Ernesto Talvi, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Buen Día Uruguay, y seguramente lo vamos a volver a convocar para seguir hablando de estos temas. Ojalá, Cristian. Y ojalá con buenas noticias por también. Permitirnos tener este tiempo justamente para poder hablar y conversar con los ciudadanos.